Este plano es de una película que costó 250 millones de dólares. Ahora bien, veamos este plano que es de una película que costó 230 millones de dólares. La Odisea costó 230, Spider-Man Brand New Day costó 250. Entonces, perdón, los números son al revés, ¿eh? 250 millones de dólares costó la Odisea, 230 millones de dólares costó Spider-Man Brand New Day. Y la diferencia visual entre ambas es abismal. O sea, la Odisea además grabada completamente con film IMAX de 70 milímetros en película física, lo cual es mucho más caro. Y Spider-Man grabada con cámaras digitales y con el clásico pipeline de Marvel. La Odisea costó con, escuchen, 5.000 extras de carne y hueso y Spider-Man con multitudes digitales. La Odisea apostando por lo práctico primero y luego el CGI como capa. Y Spider-Man apostando por el CGI primero y lo práctico como apoyo o referencia visual para completar las tomas en CGI. Mismo dinero, universos completamente distintos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que con la misma plata se pueden hacer dos películas visuales tan diferentes? Y la primera, segunda y la primera pregunta, mejor dicho, o la primera respuesta que tenemos que buscar es, ¿dónde va la plata? O sea, ¿dónde vive el presupuesto? En la Odisea la plata podríamos decir que está en la pantalla como logística. ¿Qué significa eso? Que cuando vos ves 5.000 extras, alguien pagó a 5.000 personas. Los trajo, les dio de comer en un día, les puso un traje, 675 artesanos haciendo 5.300 vestuarios a mano en 6 países distintos. O sea que es transporte, aduanas, seguros, hoteles. Esa plata se gastó antes de que tuviera un solo frame editado. Se gastó en el mundo físico. En Spider-Man la plata está en postproducción, en el pipeline, en los artistas visuales, en los actores, por supuesto, también. Pero, por más que esto suene a que uno es bueno y el otro es malo, en las dos podríamos decir que las platas se ve. Es decir, un plano de Spider-Man columpiándose por Manhattan cuesta una fortuna y no lo puedes hacer de otra manera que no sea con CGI. No hay forma. No colgás a Tom Holland realmente de una soga en Nueva York para que se mueva. Puedes hacerlo en una cuadra. No lo puedes hacer persiguiendo a un villano durante 15 cuadras, 15 manzanas en Nueva York. O sea, la diferencia no es cuánto, sino es dónde se gasta la plata. Nolan gasta en el mundo real, Marvel la gasta en la computadora. Y eso cambia todo lo que vamos a ver después. Y es, para mí, el costo del control. Y es que acá les voy a contar el dato que muchos se guardan. Y Nolan terminó 9 días antes de lo previsto su rodaje. 91 días de rodaje tenían planificados y terminó en menos, 9 días menos, le sobró una semana y un poquito más. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando ese equipo con el que él contaba llegó a Islandia a grabar, ya sabían exactamente qué plano iban a hacer, con qué lente, a qué hora, con qué luz, porque no puedes improvisar
habiendo viajado a Islandia con una cámara IMAX y película física, no puede decir, probemos otra toma. No, cada metro de película, cada centímetro de film cuesta y una fortuna. Usaron 600.000 metros, sí, escucharon bien, 600.000 metros de film para la película. Nolan mueve todo el riesgo al rodaje. Toda la incertidumbre la resuelve antes de firmar. Previsualización, planificación, storyboard, ensayo, y cuando llega el set, ¡pum!, va y ejecuta. Marvel funciona exactamente al revés. Rueda con guión abierto, con pantalla verde y arregla en postproducción. Cambia el villano en postproducción, cambia algún traje en postproducción, cambia el final en postproducción. Y ahora presten atención porque acá es donde el 90% de los canales que hacen análisis de cine podría decirles que se equivocan. ¿Y esto qué es? Que no es que Nolan es bueno y Marvel es malo. Son dos gestiones distintas. Dos formas de administrar la incertidumbre, podríamos decir. Nolan mueve el riesgo, porque siempre va a haber riesgo al rodar una película. Nolan mueve ese riesgo al rodaje. Si llueve ese día que necesitaba sol, perdiste, brother. Pero si sale, sale perfecto y no lo tocas más. Marvel mueve ese riesgo a la postproducción. Nunca perdés un día de rodaje, siempre puedes arreglar, pero pagas el precio de que todo se decide tarde, con menos tiempo y probablemente por comité. E incluso cuando tenés menos tiempo es lo que hace que algunas tomas se vean falsas, porque no tenés el tiempo para que se rendericen bien las tomas en CGI, para que cada plano quede perfecto. Entonces, son decisiones, pero las dos tienen su riesgo. ¿Cuál es mejor? Ninguna, pueden ser gustos. Depende de qué película estás haciendo y de cuánto control tenés también. Pero acá está el detalle. Nolan puede hacer eso porque es Nolan. Puede pedir 91 días y 6 países de rodaje distintos porque su apellido lo banca. Cretton, el director de Spider-Man, no puede. Cretton tiene un estudio, tiene un calendario de fases, 2 Avengers esperando y no puede decirle a Disney, chicos, necesito una tormenta real en Escocia para ir a filmar. Chicos, necesito que vayamos realmente a Australia a hacer una toma con canguros. No puede decir eso Cretton. Si necesita un canguro, se grabará con un canguro de CGI. Y esa es la diferencia más honesta de todas. No de talento, porque no podemos decir que Cretton no tiene talento. Si alguien llega a dirigir una película es porque talento tiene. Pero la diferencia más honesta de todas es de poder. Y por último quiero hablarles de la textura. Y este es el tercer eje y para mí mi favorito porque es lo que hacemos en este canal desde siempre. La textura. ¿Por qué tu ojo detecta el CGI aunque no sepas nada de cine? Te lo explico así. Tu cerebro procesa millones de datos visuales por segundo. Millones. Que vos no registrás conscientemente. Cómo rebota la luz en una tela mojada, cómo se comporta el polvo en el aire, cómo una sombra pierde definición según la distancia. Vos no lo pensás, lo sabés, porque tenés 15, 20, 30, 50 años viviendo y mirando el mundo real. Entonces, cuando ves un render que tiene un porcentaje enorme de eso bien, pero le falta un pedacito así, tu cerebro, que no sabe explicar qué le falta, dice, eso está mal. Ahora, y acá es donde me pongo un poco pesado, el problema no es el CGI solo, es la mezcla. Cuando en un mismo plano tenés un actor real firmado con
una luz real. Y a un lado, un elemento digital con luz digital. Tu ojo compara en ese mismo frame. Y ahí es cuando se rompe. Por eso el Cíclope de Nolan para mí funciona. Porque abajo hay un actor real, con una animatrónica real, con una sombra real. Y el CGI está arriba de algo. La textura termina siendo coherente. Y miren, esto no lo digo yo. En el tráiler de Spider-Man un comentarista lo clavó sin saber que lo estaba clavando. A qué me refiero con esto? Dijo que las explosiones no son CGI. Un comentarista que, analizando un tráiler, que las explosiones que se veían en el tráiler no eran CGI, pero que estaban bien. Pero hay planos, como el de los ninjas, que parecen de inteligencia artificial. Fíjense lo que está describiendo. Aunque no puse muchas palabras técnicas, está describiendo una incoherencia de textura. Explosiones reales conviviendo con elementos que no son reales. Y el ojo lo detecta. Y aclaro algo importante igual porque un tráiler se arma con efectos sin terminar meses antes del estreno. Por eso no estoy diciendo que la película se vaya a ver así de fea como en este plano que tenemos acá. Sino que estoy diciendo que el ojo humano igualmente lo detecta. Y eso es lo que me interesa. Pero bueno, el veredicto de este duelo de dos películas con prácticamente el mismo presupuesto. Y les hago una pregunta a ustedes, que es la que yo me hago. Si te dan 250 millones de dólares, ¿qué haces? ¿Los gastás en 91 días, 6 países, 5.000 extras, en un formato que proyecta bien en un puñado de cines del mundo, como es el IMAX? ¿O lo gastás en una buena estrategia de postproducción que te da el control, cero riesgo climático y y se estrena, mejor, perdón, en todas las pantallas del planeta? No hay respuesta correcta. Hay dos apuestas distintas, pero les dejo un dato para cerrar. Y este dato dice más que todo lo que dije en estos 20 minutos que llevo hablando. Spider-Man Brand New Day, un nuevo día, no iba a estrenarse el 31 de julio. Iba a estrenarse el 24. Lo retrasaron una semana. ¿Para qué? Para estrenarse 2 semanas después de la Odisea en lugar de una. ¿Y por qué? Porque las pantallas IMAX, porque se esperaba que las pantallas IMAX fueran para la Odisea durante unas 2 semanas. Y Sony no quiso pelear por ellas, no quiso competir por ellas. Pensá un momento qué significa eso. Marvel, el estudio más poderoso del mundo con la franquicia más rentable del cine, movió el estreno de Spider-Man, uno de los personajes más populares de todos los tiempos. O sea, nace un nene nuevo en el mundo y es fan sí o sí de Spider-Man o de Batman. No hay otra. Uno de los personajes más populares de todo el mundo, movió la fecha de estreno por miedo a las pantallas que podía ocupar Christopher Nolan. No por miedo a la película, por miedo al formato. Y eso, para mí, es la mejor prueba de todo lo que venimos hablando hoy. El formato no es un detalle técnico, el formato es poder. Y Christopher Nolan, hoy en día, a pesar de que para mí su prime pasó, a pesar de que ya no hace películas como a mí me gustaría que hiciera películas, debo admitir que tiene mucho poder. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué eligen? Los leo en los comentarios.